Esto estamos en directo, Ya. así que vamos a continuar en esta ritmo, en esta dinámica de formación que tenemos mensual de la red de parroquias. Este encuentro mensual que lo hemos titulado Encuentros en la Red, de la red de parroquias Escolapias, a la que muchos de nosotros pues pertenecemos, ¿no? Bienvenidos a todos y todas. Y recordando un poco que seguimos en el año vocacional Escolapio, que todavía no termina, vamos a recordar un poco y vamos a hablar sobre la vocación, sobre la propia vocación, pero también en relación a la parroquia, ¿no? Cómo surge la vocación Escolapia dentro de una parroquia. No sé si recordarán los más antiguos que hubo sus debates, ¿no? En la orden hace ya bastante tiempo sobre el tema de las plataformas de misión y se hablaba de colegios, de parroquias, en relación al carisma, ¿no? Hemos ido avanzando sobre eso y ahora, pues qué duda cabe de que en la parroquia no solo se puede desarrollar el carisma escolapio, sino que también surgen vocaciones tanto religiosas como laicales con el carisma de Calasanz, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso en esta tarde. A algunas personas le hemos pedido que hablen sobre este tema y bueno, recordando que estamos con el tema de la traducción, vamos a ir hablando un poquito despacio para que nos dé tiempo a traducir. Vamos a ir pues hablando, dialogando con diferentes personas y al final de este tiempo de encuentro, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, puede hacerlo. Lo vamos a dejar al final para que así tengamos tiempo de escuchar a todos y que, bueno, pues también vayamos compartiendo desde diferentes miradas, ¿no? Vámonos a Brasil. Vamos a empezar en Brasil con Heider Vieira, de Brasil. Este está recién salido del horno, es decir, se ordenó, yo creo que antes de ayer. Heider, cuéntanos un poquito cómo surge tu vocación, tu experiencia, cómo te ayudó la parroquia a descubrir tu vocación, qué medios, ¿qué nos puedes contar, Heider? Adelante. Bueno, hace 3 meses y 2 días la ordenación. Así que todavía esto huele a aceite. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Es una alegría muy grande poder compartir un poquito con ustedes de mi vocación, también de mi historia en la parroquia Escolapia. Yo soy de Brasil, del departamento que se llama Espíritu Santo y la ciudad de Serra. En esa ciudad, nosotros, Escolapios, tenemos una parroquia que se llama San José de Calazans. Pero cuando yo era niño, todavía no estaban los Escolapios allá. Yo no conocía a nada sobre los Escolapios, tampoco había escuchado de un santo llamado San José de Calazans. Era uma paróquia diocesana, né? Estava aí um cura diocesano e uma paróquia muito grande. Tinha mais de 22 igrejas para um único cura. Assim que o padre chegava a cada capilla uma vez ao mês para fazer as celebrações, para estar aí com a gente. Pois esta era a imagem que eu tinha de um padre, não? O padre que chegava uma vez ao mês, estava aí com a gente e depois já se iba porque tinha muitas outras coisas para atender e muitas outras igrejas para estar aí. Pois no ano 2007 chegam os escolápios já em minha paróquia e se cria uma nova paróquia. Antes se chamava São Francisco de Assis e se cria a nova paróquia de São José de Calazans. Aí estavam os primeiros padres escolápios que chegaram a essa cidade y la nueva parroquia tiene, ¿no? Hasta hoy 10 comunidades. Y ahí en esa parroquia, la primera experiencia que me ha llamado la atención y que me ha ayudado a descubrir mi vocación
y también el carisma de los escolapios ha sido el testimonio de los escolapios que estaban allá, porque era muy diferente de lo que yo conocía antes de los padres diocesanos. Eran padres muy diferentes, padres que estaban cercanos a la gente, padres que estaban ahí trabajando mucho por los niños, por los jóvenes, padres que estaban en medio a los más pobres, a los más que estavam aí, né? E isso me ha chamado muito a atenção e eu comecei a mirar a esses homens e o testemunho de vida que estavam dando aí. E comecei a me acercar a eles. Ha tenido um padre muito especial, que é sido o padre José Carlos Fernández, creio que muitos de vocês lo conhecem, e me invitou a estar mais cerca de eles, a participar do grupo vocacional também, para ir profundizando minha vocação, para ir escutando mais sobre Calazans, sobre as escolas pias. Juntamente a isso, eu sempre he sido muito presente na vida da comunidade, desde niño estando aí na catequesis, e depois já também como catequista, ajudando na liturgia e ajudando na comunidade. É um estilo de comunidade de base, uma comunidade muito sencilla, muito pobre, muito pequena. E começando a caminhar junto a esses escolápios que estavam aí e mirando o testemunho de eles, eu fui descobrindo o carisma escolápio e comecei também a questionar minha vida e minha própria vocação. Já era um muchacho, estava já na universidade e sentia uma inquietude muito grande em meu coração, especialmente quando estava junto aos escolápios, quando estava no centro social que a paróquia tem, estava na comunidade, juntamente com os religiosos, e sentia muitas ganas de estar aí sempre junto a eles e querer ser um de eles. Então, esses elementos me han ajudado muito. Primeiro, o testemunho de eles, depois, o trabalho juntamente com os niños, com os jovens na paróquia. Pois esses meios me han ajudado a descobrir e depois também a manter vivo o carisma escolápio em mim. Porque depois de la descoberta de algo que Deus já havia posto em meu coração, havia também que cuidar e acompanhar. Então, os escolápios han posto aí todos os meios para isso, de cercania, de acompanhamento, de presença em minha vida, de trabalhar junto a eles, de estar aí metido no centro social, na catequesis, trabalhando com os niños, trabalhando junto a los pobres. Pois ha sido mais ou menos assim, e estou resumindo em poucos minutos uma história que é de anos, não? De caminhada, de descobrir, de hacerse perguntas, de orar, de rezar muito, de estar aí na presença de Deus e descobrindo a vocação. Pois o que eu propongo a los fieles para crescer na identidade escolápia é crescer em todo lo que é escolápio, es decir, los niños, los jóvenes, los pobres. Creo que se somos uma paróquia que está juntamente ao lado de los pobres, trabalhando por los niños, por los periféricos, por los pobres, nós outros vamos crescendo na identidade escolápia. Ha sido isso que Calazans hizo, não? Ha sido isso que pide também sempre a nós outros, trabalhar por los pobres, por los pequenos. E ha sido exatamente isso que me ha chamado a atenção a los escolápios, para mirar a eles e que hoje ser um de eles também, não? He tenido a alegria há 3 meses de celebrar minha ordenação em minha paróquia escolápia e ao dia seguinte presidir a primeira Eucaristia, a primeira missa em minha comunidade. Em minha comunidade estava aí toda a gente que ha sido parte de minha história, de minha vocação, a gente que me mirava desde pequeno e dizia, esse vai ser cura, e eu dizia, não. Aí estava, e eu lhe dizia, mira, sim, agora vocês têm razão, eu sou cura. E estar aí junto com a gente ha sido um momento muito bonito, muito especial, e todavia estou muito emocionado com tudo o que estou vivendo, estou descobrindo essa bonita missão de ser escolápio.
Muy bien, muchas gracias, Eider. De verdad que nos alegra mucho tener un nuevo sacerdote escolapio y que, bueno, pues al servicio de la Iglesia y en nuestra provincia de Brasil-Bolivia, que va creciendo sobre todo en la parte de Brasil, en esta atención que tú señalabas tan importante, ¿no? Decía, crecer en la atención de niños jóvenes y especialmente pobres, ¿no? Que es lo que también nos caracteriza y como lo estamos haciendo en muchos lugares y en las parroquias, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dar un pequeño salto, tanto geográfico como también, no sé si etario, pero vamos a hablar ahora con Alejandro Borges, que antes decía que es un venezolano en Costa Rica. Alejandro, cuéntanos cómo se vive en Alejandro. Costa Rica, cómo se Hola, mucho vive, gusto. ¿Se ¿qué tal? escucha? Sí, sí, se escucha perfectamente. Cuéntanos, Alejandro, cómo se vive en Costa Rica, cómo nace tu vocación, cómo ves tú el tema del carisma escolapio en una parroquia, cómo lo vives y cómo puedes invitar también a otros a que lo vivan. Adelante. Este, ok. Bueno, mi nombre es Alejandro Borges, como ya lo han dicho varias veces. Soy venezolano, estoy en Costa Rica en la etapa de prenoviciado, aquí en San José, en el Colegio Calazán. Tengo 20 años y sí, descubrí parte de mi vocación escolapia en una parroquia en Valencia, en el sur de Valencia. También soy egresado del Colegio Calazán de la Obra Social. Y bueno, creo que voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque si no me voy a alargar bastante hablando de cómo descubrir la vocación y todo lo que eso llevó. Eh, bueno, las experiencias que me llevaron a descubrir la vocación escolapia en la parroquia, creo que fue unas misiones de Pascua que se hicieron en una comunidad muy específica, la comunidad de Luis Herrera, todavía me acuerdo, en donde esa experiencia me llenó mucho, ¿no? Yo era un joven con, a ver, 16 años que quería confirmarse y agarrar sus maletas e irse, porque eso era lo que, como la intención, pero creo que ese mismo servicio y como nos hacíamos sentir en las calles, me llenó mucho y me llamó mucho la atención y me interpeló mucho esa realidad. Luego más adelante me convierto en catequista dentro del movimiento Calazán, y yo creo que fue ahí dentro del movimiento Calazán, en el servicio con los niños, en el estar, en educarles, donde como Calazán habló y Dios también, y como que brotó, ¿no? Y esa gran inquietud por la vocación escolapia. Yo sentía que la escuela pía tenía una forma tan particular, pero tan bonita de educar, y se sentía tanto en la catequesis, ¿no? Y cuando en algunos encuentros con la arquidiócesis se hacía notar la diferencia, ¿no? Cuando llegaba a Calazán se notaba la diferencia del carisma, y eso para mí fue muy, muy impresionante. Eso de verdad a mí me llenó muchísimo. Otra experiencia que a mí me llenó y me llamó mucho a esta vida fue el propio ejemplo de padres escolapios. Creo que, bueno, colocando ejemplo, el padre José Luis, el padre Luis Alberto, el padre Freddy, con mucho cariño el padre Jesús Pérez. Entonces, con todos ellos también su propia vida, su propia misión, el cómo entregaban la vida en la parroquia, eh, me interpelaba cada vez más. Entonces eran varios elementos, desde, bueno, la educación, el entregarse a los niños, el modo de vida comunitario que tenían, el carisma tan específico, todo eso llevó a que iniciar un proceso vocacional, eh, para entrar, ¿no? Y decidir por esta vida y decidirme por el carisma escolapio. Y desde entonces, bueno, sentí que la parroquia fue un espacio y un espacio de acompañamiento. O sea, no fue nada más el padre acompañante, ¿no? Sino que toda la comunidad escolapia, tanto las señoras de Biblia, la fraternidad, fueron un espacio donde me fueron ayudando a caminar, ¿no? A decidir y a entregar la vida. La parroquia fue un espacio también para llenarme vocacionalmente y espiritualmente. Y, y bueno, creo que son todas esas cosas todas esas experiencias que me llevaron a entregar la vida por la vocación escolapia. Y todos esos medios, bueno, ¿cuáles fueron los medios para mantener mi vocación? Primordialmente fue Calazán, y Dios,
Calazán, Dios y la Virgen María. Luego el mantenerme siempre en contacto con la parroquia. De hecho, con la pandemia fue un gran golpe porque fue como un alejarme totalmente de lo que hacía. Y aún así, aún en la distancia, sentía como esa cercanía con mis hermanos, ¿no? Con lo de la parroquia. Otro medio que me ayudó mucho a seguir como en el carisma fue la misma comunidad Escolapia. Y no solo hablo de los religiosos, que son muy importantes, la comunidad religiosa y a la cual pertenezco ahora, sino también la comunidad de laicos, ¿no? Todo lo que se hace en conjunto con toda la misión compartida que hay. De fraternidad, Legión de María y Fundación Itaca. Fui voluntario en la Fundación Itaca. Eso fue otra experiencia muy bonita. El cómo el servir como un voluntariado tenía un sello Escolapio y fue también me interpeló muchísimo. Otro medio que me sigue manteniendo en esta vocación son los niños, los jóvenes, la oración y siempre el primer llamado, que es el llamado de Jesús. Y bueno, ¿qué le recomendaría yo a todas las personas que pertenecemos a la Escuela Pía, en especial a de las parroquias, a crecer en identidad Escolapia? Bueno, lo primero es que todo lo que hagamos o todo lo que se haga, ya sea una olla solidaria, una escuela de tarea, cualquier cosa, tienen que tener ese sello Escolapio, tienen que tener esa identidad, tienen que tener esa característica de Escuela Pía. Y siento que eso lo logramos conociendo a Calazán, pero no solamente conociéndolo en la historia, leyendo sobre su vida, sino conociéndolo en su obra. ¿Qué hizo Calazán? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo latía Calazán por la educación de los niños? Creo que cuando conocemos a Calazán de ese modo, como cuando conocemos a Calazán que educa, el Calazán que entrega su vida, creo que ahí podemos también como verlo en el día a día. Y como Escolapio, creo que día a día uno es capaz de ver a Calazán en los niños, en los jóvenes, en la comunidad. Y siento que la parroquia, para mí, en mi proceso, fue muy clave para entregar la vida. Entonces creo que eso fue algo muy, muy general. Mucho gusto. Pues muy bien, Alejandro, que Dios te bendiga. Rezamos por ti, que eres uno de nuestros hermanitos más pequeños actualmente. A mí me gusta mucho esto de los hermanitos pequeños, creo que es muy divertido vivir con hermanitos pequeños. Yo que solo soy casi hijo único, está muy, muy bien. Alejandro, muchas gracias, de verdad muy, muy interesante tu testimonio, sobre todo el tema de conocer a Calazán, ¿no? Creo que todos tenemos experiencia de que cuando hablamos de Calazán, él mismo se hace con su, no sé, Calazán tiene algo que enamora, ¿no? Que enamora verdaderamente a las personas, ¿no? Y muchas veces no tenemos que hacer mucho más que darlo a conocer. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. No te escuchamos. Apagó su micrófono, Padre Fernando. Perdón. Decía que nos vamos ahora al país más lejano que existe, a la bella San Antonio, donde tenemos allí a Mónica Ovilla, que nos va a compartir un poco su experiencia. Y bueno, pues todo tuyo, Mónica. Estamos muy, muy atentos. Nos cuentes quién eres, cómo desarrollas, cómo descubriste tu vocación también, o cómo la enriqueces también a través de la parroquia. Adelante, Mónica. Ahí sí. Ahí, aló. Ahí. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Hola, mi nombre es Mónica Ovilla Catalán. Soy de la parroquia Santa Lucia Marillac de Barrancas, San Antonio, Chile. Bueno, saludo al padre Alberto ahí, que estuvo por estas tierras. Hola, padre. Y bueno, y tenemos el padre Javier también, que está ahí. Bueno, yo estoy en la parroquia desde que llegaron los padres escolares.
por allá por el año 83 aproximadamente, en la década de los 80 llegaron a la parroquia. Antes éramos una parroquia con los padres columbanos. Ellos la dejan y vienen los padres Escolapios. Y fueron años, bueno, era una década súper potente para nuestro país, y también el contexto social y político, bueno, el entorno entero. Y Barranca en esa época era una localidad muy sencilla, muy humilde, y el llegar acá marcaron una presencia inmediatamente. Comprometidos con la gente, con las poblaciones, y sobre todo también, bueno, la parroquia tenía lo que hoy día se llama educación no formal. La parroquia y con los Escolapios la llevaron adelante, yo creo que fueron uno de los pioneros en esa época, y teníamos un centro que era el CAE, y había una biblioteca donde pasaban los niños y jóvenes, iban a estudiar, pero más que estudiar, porque los colegios no tenían biblioteca en esa época, eran muy pocas bibliotecas los colegios, y la biblioteca de la parroquia cumplió un rol fundamental. Yo diría que todos los sub-30, o sea, de 30 hacia arriba, pasaron por Barranca, y era un lugar donde se les acogía a los niños jóvenes, y aparte se les entregaba una once, una colación, que muchos de ellos tal vez iban solo por eso. Entonces eso ya, ahí había una preocupación por los niños, por los jóvenes, y sobre todo también por el tema de la educación. Entonces eso es como mi primer recuerdo, de alguna manera, en contacto con los Escolapios. También recuerdo instancias en las cuales yo participé también en las primeras colonias que se hicieron, colonias de verano con jóvenes de los colegios de Santiago. Y bueno, a medida que fui creciendo, también formé parte como animadora de colonias. Y bueno, los Escolapios nos muestran a Calazán, y le empezamos a conocer que era un hombre que fue un visionario y que fue un transformador de la sociedad. Y eso en realidad es una de las cosas que me cautivó. Y bueno, también eso me ayudó a buscar mi propia vocación. Yo en la actualidad soy profesora, pero en un colegio público, no Escolapio, pero desde ese colegio también puedo transmitir este mensaje, esta colaboración, esta sintonía con el carisma. Y bueno, yo en la parroquia he pasado por distintos grupos a medida que he ido creciendo, en jóvenes, siempre he estado ligado con los jóvenes. En el año 2019 se me encomendó la coordinación del movimiento Calasanz, y bueno, nos tocó estallido social, nos tocó la pandemia, y bueno, desde la virtualidad nos ingeniamos para seguir en contacto con los jóvenes. Claramente los números de antaño no son los mismos de ahora, pero trabajamos en conjunto para poder acompañarlos. Y también otro hito importante, el formar parte de Misión Compartida. Eso, bueno, aquí está el padre Javier, hay algunos también de los que formamos parte de esta comunidad, de este equipo de trabajo, y hemos ido poco a poco conociendo a Calazán un poco la profundidad. Hemos ido, a veces era al principio quincenal, y después veíamos que la necesidad era cada semana. Fuimos viendo las cartas, fuimos viendo un poco más de su historia, del carisma, y nosotros hemos visto cómo él, yo insisto, es un visionario de hace 400 años atrás, y todo lo que él planteaba está más vigente que nunca. Una educación integral, formar a los niños, a los jóvenes, acompañarlos, y cómo transmitirles la fe. Yo creo que el ser parte hoy de Misión Compartida es como el medio, como vendría siendo un poco la otra pregunta, el medio que me mantiene cada vez como más activa, contenta, aterrizada en el mundo de hoy. También otros medios, o sea, yo creo que la red de parroquia que se formó hace un par de años y como iniciativa, yo en realidad lo agradecí bastante,
porque antes siempre eran los colegios los que, si bien uno era parroquia escolapia, porque teníamos a los religiosos escolapios, siempre eran los colegios los que más se le ponía atención. Y el formar red de parroquia también otorgó ciertos insumos, otorgó conexión, vernos también, bueno, fue la ventaja de la pandemia, entre comillas. No estoy en la calle, como se escucha, no sé si se escucha. La red de parroquia también proporcionó el curso de espiritualidad Calasancia, que fue súper importante también, y fuimos como un poquito conociendo más y conectándonos, y eso yo creo que también fue súper importante, y tener como un itinerario común, o sea, claramente desde cada realidad parroquial que la pueda implementar. Obviamente estamos en proceso y estamos trabajando de a poquitito para ello. Y otro también elemento súper importante, el movimiento Calazán. Yo creo que el movimiento Calazán es fundamental, si bien antes uno tenía nociones, ideas, pero faltaba como una ruta clara, un camino por el cual guiarse. Y eso es súper importante, y también súper importante como difundirlo, darlo a conocer, impulsarlo y colaborar entre todos. Y un poco cuando hablan de cuál es esta tarea de los laicos, qué tenemos que hacer para vivir más el carisma, yo creo que es súper importante trabajar en conjunto, tanto los laicos como los religiosos. Dar a conocer, yo creo que nos falta de repente vivir en profundidad. Si bien nosotros somos una parroquia que está acompañada por los escolapios, a veces también a nosotros nos falta empaparnos más de quién es Calazán y más del carisma. Y una de las cosas o de las tareas es fundamental el acompañamiento. Este trabajo en conjunto y ser una iglesia en salida. Yo escuchaba la persona que habló, que era Heider, y decía que él vio cuando él participaba de joven en su parroquia que los escolapios tenían algo distinto. Y a mí también me pasó lo mismo cuando uno participaba en actividades juveniles o en otras instancias en la diócesis. Y veía que siempre los otros jóvenes tenían problemas con los sacerdotes, y eso yo nunca lo entendía. Porque nosotros hemos tenido siempre la suerte de tener una comunidad de 2 o 3 religiosos con nosotros, y eso realmente es un privilegio, que otras parroquias de la diócesis no lo tienen. Hoy día hay parroquias sin sacerdote, y cada vez que uno escuchaba a otro, no lo entendía, y yo veía que allí, en ustedes, los religiosos escolapios, hay una gran diferencia. La opción por los niños y los jóvenes, que se nota y se transmite, y también por los más necesitados. Y yo creo que esa opción preferencial por los pobres, los más vulnerables, es también lo que hace distinto y que también de alguna manera nos traspasa. Y bueno, yo decía también de esto de tareas que nos falta, como impulsar y liderar estas líneas de la orden, que es el movimiento Calazán. Yo creo que entre todos tenemos que conocerlos, entre todos tenemos que generar espacios, y no ser islas, porque independiente de los distintos carismas o movimientos que puedan compartir en una parroquia, tenemos que trabajar en conjunto. Y eso es como súper importante, algo que como desafío personal, como desafío en mi parroquia, y como tal vez a lo mejor en las otras parroquias. Y también mejorar la comunicación, difundir las instancias de participación, y también valorar, conocer y fomentar los procesos formativos, los itinerarios, que es muy importante. De repente en las parroquias es más difícil que a lo mejor que en los colegios, porque las parroquias a veces se vienen solo por sacramentos, y lo importante es cómo transversalmente trabajamos en conjunto por promover estos procesos pastorales y estos itinerarios. Una debilidad tal vez del laicado es de repente caer en el clericalismo también, y de ambas partes. Y eso muchas veces nos obstruye los caminos. Necesitamos que los laicos sean
comprometidos, que cada vez sean más preparados, que nos formemos, que hoy día la red o los insumos, las plataformas están. Entonces también nosotros, es nuestra tarea formarnos y también un poco, y de la mano en este camino sinodal, o sea, ir trabajando juntos en esta tarea evangelizadora. Eso, gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas cosas, ¿eh? Los de San Antonio son así. Los de San Antonio son súper centrados, siempre uno sale edificado de San Antonio con muchas ideas, con muchas cosas. Muchas gracias, Mónica, de verdad. Te agradecemos tus comentarios, ¿no? Sí, tú has nombrado el movimiento Calasanz, que es una apuesta de la orden, ¿no? Y es una apuesta de la orden fuerte como un sello de no solamente de identidad de las escuelas pías, sino también que estamos convencidos que es el camino, ¿no? Es el camino por el que nosotros podemos evangelizar, nosotros podemos trabajar temas de voluntariado, temas de crecimiento en la fe, muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a recordar que Enivaldo está traduciendo, entonces hay que ir despacio. Es inevitable, porque cuando hablamos de cosas que Importante. no... Sí, pero es inevitable, Enivaldo. O sea, cuando hablamos de cosas que nos apasionan, que nos gusta, nos emocionamos, y los que somos así como vehementes, pues empezamos a acelerar y estamos casi a punto de caernos incluso de la silla. Así que vamos a tranquilizarnos, vamos a tomar un pequeño respiro y nos vamos a ir a un lugar que a mí me gustaría visitar, aunque dicen que hace mucho calor y hay muchos mosquitos, pero seguro que es maravilloso. República Dominicana. Luis Sánchez de República Dominicana nos va a compartir cómo vives. Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Cómo vives o cómo se despertó tu vocación? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo podemos también nosotros vivirlo desde la hermosa República Dominicana para el resto del mundo? Adelante. Muy bien, gracias y buenas noches a todos nuevamente. Bien, Luis Sánchez desde aquí Bávaro, República Dominicana, actualmente director de la secundaria que tenemos aquí en Bávaro, que pertenece pues a la presencia también de las romanas. Desde mi experiencia, yo podría decir que comenzó muy temprano mi experiencia como dentro de lo que es una parroquia escolapia. En el barrio donde residía, en La Romana, pues estaba la capilla que dirigían pues los padres escolapios. Pero en el momento en que yo empezaba a visitar, quizás hacia el 84, por ahí, pequeño todavía, 6 años, yo no sabía que eran escolapios, pero veía a los padres y veía pues esa manera quizá distintiva o especial de tratar sobre todo a los niños, y eso lo viví pues de manera muy cercana en algunos procesos como por ejemplo la catequesis, que aquí pues cuento con uno de mis catequistas presentes, que fue quien me enseñó la señal de la cruz, muy al estilo de San José de Calasanz, lo recuerdo, Padre Rogelio Jimeno, que está por aquí, que lo veo. Buenas noches, Padre, un saludo, un aprecio también. Yo tengo ese recuerdo aquí en mi mente, con qué paciencia, con qué dedicación. Él decía, miren, la mano derecha y la señal de la cruz. O sea, eso a mí, desde ahí, yo creo que eso me marcó. Porque tanto él como Belkis, que en ese entonces, no sé si estaba todavía como novicia, estaba en preparación, Belkis Vicioso, para mí ellos como catequistas fueron algo que me marcó mucho, porque la forma en que trabajaban con los niños, para mí fue como normal, pero esa catequesis tan animada, que con canto, que con dinámicas, eso después yo veía que no era tan así en otros ámbitos parroquiales, que era como un poquito más seco, pero allá yo lo veía con un poquito como de ese toque escolapio desde el principio. Otra experiencia que no puedo olvidar es que estando en la escuela primaria,
2 escolapias llevaron el tercero de primaria ahí en la escuela parroquial donde estaba. Y eso era algo como totalmente extraño, porque en el proceso que llevábamos era una maestra, todas las materias y de una manera pues ya quizá muy a secas, como yo diría. Pero estas 2 hermanas escolapias que estaban ahí también presentes en la escuela parroquial, pues llevaron ese tercero de primaria de una manera que una llevaba 2 materias y otra llevaba otras 2 materias en ese entonces. Y eso me marcó mucho, porque ellas mezclaban como el método con cantos, de una forma que yo ese curso lo recuerdo como si lo hubiera vivido pues ayer, porque fue una experiencia muy bonita. A partir de ahí, bueno, todavía no podía decir a esa edad que conocía directamente quiénes llevaban la parroquia. Sé que movían los padres, veía que había una circulación, pero todavía no tenía como ese conocimiento. Ya cuando fui creciendo un poco más, que empecé como a vincularme un poquito más a la vida parroquial, nos mudaron de la capilla hacia la parroquia actual, San Eduardo. Entonces sí como que ya había como un conocimiento ya más específico. Con el tiempo llegaron unos novicios, se abrió un centro vocacional ahí en la Romana, y como que ahí sí ya vino un primer contacto, como digamos como conocer propiamente. Hay padres escolapios en esta parroquia, hay un grupo de jóvenes que se está preparando para ser escolapios también, y todo eso como que trajo como un espíritu, un sazón como diferente a la parroquia, que estaba arrancando en la nueva construcción en ese entonces. Y desde ahí pues ya pasa como de la experiencia personal, un poquito como al poder dar un poquito más a través de lo que se hacía en la parroquia. Una de las primeras experiencias que recuerdo es campamentos de verano, que ya lo han mencionado. Eso es una experiencia muy enriquecedora porque uno como joven, yo apenas con 13 años, empiezo como ayudante de monitor. No fui a un campamento a recibir, sino que una de las primeras experiencias que tuve fue de empezar a compartir, pero como ayudante, asistente, acompañando ahí. No tenía nada más que hacer, me metí ahí como a acompañar. Y desde ahí, pues ya trabajar con niños pequeños, empezar como a llevar esa experiencia como un poquito diferente, dinámica, eso ya desde ahí empezó a trabajarme, al punto de que cada año, a partir del 92, empecé a unirme a todos los campamentos de verano que venían. En ese entonces por el CETEN, Servicio Tercer Mundo, que venía de España, bueno, de diferentes países, Cataluña venía también, con una experiencia que venían unos voluntarios a montar estos campamentos de verano e integraban a todos los jóvenes que quisieran de la parroquia a hacer un proceso de voluntariado. Eso a mí me marcó mucho. Recuerdo una de las experiencias más interesantes fue visitar los barrios, la periferia de la parroquia de Cristo Rey, en la Romana, que es una zona muy precaria para estar dentro de lo que es la misma ciudad. Esa zona de Villa Alacrán, El Hoyo, esa zona que está por ahí que tiene una precariedad de muchas cosas. Y eso, esa experiencia de ir casa por casa, hacer como un pequeño censo, invitar a los niños, ver a los niños en esa realidad, eso yo creo que de ahí en adelante ya no había marcha atrás en el proceso que se iba gestando en mí, al punto de que luego de ser monitor pasé a coordinar campamentos, ahí junto con los jóvenes de la parroquia, y la experiencia en el barrio de Caleta, que era un barrio también muy necesitado. Todo eso yo creo que fue trabajando en mí, lo que luego ya se gestó más adelante, que es que tan pronto terminé el bachillerato tenía dos cosas. Uno era la posibilidad de estudiar la pedagogía, poder acercarme un poco más a ese mundo educativo de una manera un poco más formal, pero junto con eso se dio un proceso fuerte en la escuela, que se marcharon todos los maestros, porque definitivamente asumen los padres escolapios la dirección de la escuela parroquial, y todos los profes se fueron porque querían mantenerse en un régimen diferente. Y entramos un grupo de jóvenes y de maestros nuevos a trabajar en la escuela parroquial. Y de ahí en adelante pues ya empieza esa parte como pedagógica.
Pero a todo esto yo estaba siempre muy vinculado a todo lo que era la vida parroquial, el coro, el grupo de jóvenes, toda esa parte que siempre pues ha seguido enriqueciendo lo que es mi vida espiritual. Ahí pues culminando los estudios, ya estoy más formal en la escuela y llega un momento donde se da como una separación, un corte, yo le llamo, un pequeño desierto, porque salgo hasta el año 2004, por unos 4 años de la escuela pía, por situaciones económicas, búsqueda quizá de un poquito más de, así, yo me acordaba luego de la historia de Calazán, y digo, bueno, yo estaba buscando como algo más a nivel económico. Eso fue bueno porque esa experiencia de no estar en una escuela donde se podía trabajar desde el punto de vista de la fe y desde esa cercanía con los niños, me dio como un desierto, como una sequedad. Digo, me hace falta algo, he perdido algo que aquí no está, ¿eh? Puedo ser buen maestro, buen educador, pero ahí falta algo más que uno no está dando. Y entonces ahí pues yo creo que sí tuvo un propósito, porque en ese proceso pues conocí a mi esposa, en ese proceso de lejanía, y formé ya mi familia. Y todo esto era como preparándome hacia esa experiencia que luego en el 2009 hemos iniciado aquí en Bávaro, donde pues un equipo laico ha iniciado con un proyecto desde cero, que ha sido un gran reto y creo que algo que los padres han tenido una visión con esto y que para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Desde el 2009 pues estamos acá en el proyecto, que ha crecido desde una escuela primaria hasta 2 proyectos en uno, 2 escuelas que albergan casi 1.100 alumnos y que ya aquí en la zona pues ya tiene una historia, un referente dentro de lo que es la vida de aquí de Bávaro. A todo esto pues simultáneamente en la escuela llevamos la capilla desde el 2009 junto con los padres, los diáconos, los mismos diáconos de la zona y sacerdotes. Y todo eso fue desarrollando como el proceso de la capilla junto con la escuela, que ahora se ha fortalecido más. Hemos logrado la integración ya de la capilla como parte de la red de parroquias. Eso está en un proceso todavía de crecimiento, de adaptación todavía, y eso va simultáneo. Luego en la escuela, pues, ¿qué me ayuda a mantener vivo todo esto que he recibido? Pues, aparte del trabajo que es mi pasión, que día a día estoy desarrollando, pues tengo lo que es la fraternidad, que es el grupo donde me voy enriqueciendo, donde voy creciendo junto a otros hermanos, aquí en lo que es mi proceso, y me mantengo ahí recargado, ¿no? Pero ayudo también en la parroquia, en la capilla, con lo que es el coro parroquial como ministerio, y en la escuela y en la capilla también en el grupo de catequesis, Movimiento Calasanz y catequesis simultánea con los niños más pequeños, que son los que más me agrada sobre todo, porque ahí hay muchísima posibilidad, muchísima riqueza. Y al que no ha tenido una experiencia de voluntariado, yo creo que la necesita, porque en ese voluntariado, en ese acercarse a los que están más necesitados, a los que apenas yo sé, quizás lo que menos sé es leer, y encontrar a un niño que no sepa leer, ya sé que tengo algo que darle. Y de ahí en adelante, todo lo que uno pueda agregarle como algo de más a esa vida de esos niños, eso es para mí algo maravilloso. Así que, y el que ya está pues en ese proceso de voluntariado, no deje de hacer quizá el proceso de sensibilización, de discernimiento, porque luego que uno está ya metido en estos caminos, necesita pues mantenerse fresco. Yo creo que la fraternidad es ese punto de referencia, donde hay otros, estamos en la misma situación. Ahí comparto también con mi esposa y otras 6 hermanas más que estamos llevando ese proceso, más los hermanos de la Romana y más todos ustedes. Así que muchas gracias, espero no haberme extendido mucho y buenas noches. Muchas gracias, Luis. No, todo muy interesante. Sí, muy interesante todo lo que cuentas. Una extensa experiencia, ¿no? Como vemos en este año vocacional en el que todavía estamos y que entendemos que la vocación Escolapia pues salta cualquier tipo de, o sea, supera cualquier tipo de parámetro
y ya vemos que el Espíritu Santo pues está siendo muy creativo con este carisma que regaló a San José de Calasán, ¿no? No solamente los religiosos, sino también los laicos, a través de las fraternidades, a través de nuevos proyectos, nuevas formas de entender pues, la misión, nuevas formas o configuraciones también incluso comunitarias, porque bueno, el Espíritu Santo es así de creativo y la intuición de Calasán pues también se va adaptando a los signos de los tiempos, que también pues no solamente es una invitación del concilio, sino también una invitación que ya el mismo Calasán intuía, ¿no? Que el escolapio tiene que ser alguien que se adapte y que tenga la mirada muy abierta, con los pies muy bien puestos en el piso, ¿no? Muy bien, gracias Luis. Vamos a pasar ahora, no sé si Yardel está con problemas de audio. Podemos pasar un poco a escuchar portugués, porque ahora estamos todos en español para que ahora Nivaldo nos hable en español. Yardel Machado, desde Brasil, ¿puedes ahí comentarnos un poquito? ¿Tienes problemas o...? A ver. Yardel. Sí, dice que tiene problemas con el audio. Ajá. Muy bien, Yardel, pues lo dejamos un poquito al final si puedes arreglarlo, y si no, pues lo dejamos para otra ocasión. Yardel tiene cosas muy interesantes que contar también, ¿eh? Es una persona que desde Brasil tiene cosas muy interesantes que contarnos. Yardel, pues si puedes, ahora al final pasamos ahora a Colombia, Santiago Herrera. Ok, tu audio no está funcionando. Santiago Herrera, Hola, desde Colombia, buenas tardes, buenas noches. No sé qué horario buenas será ahí en noches ya, Colombia. noches. Buenas noches. Muy bien, Santiago, adelante, cuéntanos cómo surge tu vocación, cómo la mantienes y cómo la parroquia también te alimenta en esta vocación escolapia que compartimos todos esta noche. Ok, bueno, ahí me están escuchando bien. Listo. Bueno, a mí pues me invitó Dubi, me pidió pues como que contara un poquito sobre mi experiencia y todo. Entonces yo estaba pensando qué contarles y yo lo dividí como en algunos puntitos, principalmente en 4. Entonces, bueno, yo cuando llegué a la parroquia yo me encontré con algunas cosas que me dejaron como inquieto. Y una de esas fue pues que mi vía para llegar a la parroquia fue a través de la catequesis de confirmación. Yo tenía que hacer la confirmación, entonces llegué a la catequesis y si me preguntan hoy qué era lo que me contaban los catequistas, los laicos de ahí de la parroquia, no tengo ni idea, yo no me acuerdo. Porque a mí lo que me quedó realmente de esa catequesis, ya pues que ha pasado bastante tiempito, hace como 7 años, lo que me quedó fue la experiencia de lo que yo me encontré allá, no tanto de lo que me contaban. Y lo que yo me encontré en ellos fue como una especie de intuición de comunidad. Yo sentía como que entre los catequistas que estaban allá, que era un grupo también de jóvenes que se dedicaban a eso, que lo hacían por vocación y que se les notaba el amor con el que lo hacían, yo sentía que ellos vivían la catequesis también como si fuera una pequeña comunidad y entre ellos tenían esa experiencia a pesar de no haberla nombrado en ese momento. Entonces yo me encontré con eso y yo sentía como qué bacano vivir, qué bacano vivirlo, qué bacano quedarme. Eh, pero yo no sentía pues como, yo no encontraba de qué manera quedarme. Yo terminé la catequesis de confirmación y ya me sentía ahí como yo me quiero quedar y no sé dónde. Entonces, lo segundo que me encontré después como de esa especie de intuición de comunidad fue un espacio para crecer. Yo siento que la parroquia a través de el coro infantil que uno de los catequistas de ahí de la parroquia quería crear, la parroquia a través de eso me ofreció un espacio como para tomar el potencial que yo tenía y convertirlo en dones. Porque pues en ese entonces no existía coro infantil en la parroquia de acá de Medellín. Solamente pues se reunía un grupo de niños cada diciembre para que cantaran las novenas y todo, pero no había pues como un coro constante.
y uno de los catequistas tenía la intención de crearlo. Entonces, él se enteró pues de que yo estaba como aprendiendo a tocar guitarra, que sabía cositas de música y confió en mí, como pues sin saber si yo iba a ser capaz o no, me dijo como, venga, yo quiero empezar un coro de niños, porque no me ayuda? Y trabajamos juntos en eso. Y yo también dije como, pues yo no sé, pero bueno. Entonces, pues la verdad, fuimos aprendiendo sobre la marcha cómo hacer eso, porque ninguno de los dos estaba preparado. Entonces yo siento que también lo segundo que me encontré fue un espacio que cogiera mi potencial y lo convirtiera en un montón de cositas de lo mejor de mí que yo no había descubierto, que yo no sabía que podían existir siquiera y que yo no sería si no hubiera encontrado ese espacio, como para explorarlas, como para dejarlas proyectar. Lo tercero que me encontré fue también la posibilidad de cuestionar las cosas que yo creía hasta ese entonces, las creencias que estaban como en mi entorno, porque yo fui educado en una especie de religiosidad como bastante conservadora, muy desde los ritos más que desde la espiritualidad propiamente vivida. Entonces, me encontré también en otro de los catequistas de confirmación, eh, alguien que se convirtió en un amigo mío muy cercano y que me enseñó también como a mirar detrás de las cosas que había en todos esos ritos que yo en un primer momento no les encontraba sentido y me dio como la oportunidad de repensarlos de acuerdo a quién soy yo, de acuerdo a qué me dicen a mí. Yo en esa época pues estaba apenas saliendo del colegio, entrando a la universidad y pues es una etapa en la que uno se repiensa muchas cosas de quién es, de qué cree, de que no tiene como ningún punto en el que pararse. Entonces, para mí fue la oportunidad como para yo sentarme como a evaluar, bueno, qué de todo lo que me han dicho es cierto, qué sí lo puedo vivir, qué no, con qué estoy de acuerdo, con qué no tanto. Y yo pues tenía demasiadas inquietudes y no encontraba ningún lugar que a mí me dijera como, bueno, venga que lo escuchamos, que entendemos las inquietudes, que podemos como no darte respuestas, pero enfocarte hacia dónde buscar. O yo ni siquiera sabía exactamente qué estaba buscando. Entonces fue también como el espacio para eso, para yo poder hacer todas esas búsquedas, para confrontarme con mis creencias, conmigo mismo. Y lo cuarto es que yo me encontré un lugar en el que yo podía sentir que las heridas que yo tenía, que la historia que yo traía era escuchada, era como contenida, era como que yo llegaba a un lugar en el que a mí me enseñaban a manejar esas cosas, que eso también lo pude vivir, pues en general con toda la comunidad de catequistas que se estaba construyendo, pero especialmente con el catequista que se hizo tan cercano a mí, Luis Fernando. Entonces, sí, a mí me parece muy bonito esa idea como de contener, de ser como quien recibe la historia de otra persona, las heridas de la otra persona, los dolores, y que como que lo devuelve un poco transformado, como que lo acompaña a uno en el camino para aprender a vivir eso mejor, de una forma distinta. Porque sin eso también sería muy difícil que hubiera podido pasar todo lo demás que pasó conmigo, que fue convertir todo el potencial que yo traía en un montón de dones que después se podían vivir plenamente en la parroquia. Entonces, eso es más o menos como mi experiencia de cómo llegué yo a descubrir el carisma escolapio y cómo lo mantengo vivo en el servicio. Pues yo en este momento sigo siendo el director del coro infantil y también asesoro una comunidad de jóvenes que también se enfocan en la música. Y cuando yo más lejano me siento a seguir viviendo el carisma escolapio, cuando siento como que me estoy perdiendo un poco, que no lo tengo tan presente en mi vida como laico, eh, como que lo que me vuelve a enfocar es saber que lo que yo intento transmitirles a los niños, a los jóvenes, eh, tiene mucho impacto en ellos y que de la misma manera ha tenido mucho impacto en mí, en mi propia historia antes, y que en ese sentido es como una base para mí, es como un eje central en mi vida, que mientras más me alejo, como que menos consciente vivo yo las cosas, menos plenamente las vivo,
y menos feliz me siento. Y bueno, cuando yo pienso en qué le hace falta a las parroquias o qué les podría ayudar a las parroquias a crecer en identidad de Escolapia, yo pienso que muchas de las cosas que me pasaron a mí, me pasaron como un poco por suerte, un poco por intuición, un poco como porque la gente que estaba, la gente que me recibió, lo hizo como dejándose llevar por algo a lo que se sentía movido, pero que si eso lo pudiéramos hacer con mucha más gente, pues habría muchos más como yo cumpliendo muchas otras misiones dentro de la escuela. Entonces, yo creo que podríamos hacer mucho más consciente esas intuiciones de comunidad que se empiezan a generar en algunos espacios, que podríamos estar mucho más atentos a cuáles son los potenciales que se empiezan a despertar en algunos de los niños y jóvenes que van llegando y de en qué lugar los podemos ayudar a potenciar esos dones, así como decía Calasanz, pues como colocar a cada uno en el lugar en el que más le aprovechen sus dones y también como ser el espacio que también puede recibir cosas diferentes, no ser solamente una propuesta que no escucha a otras, sino recibir todas las inquietudes, todas las críticas, todos los cuestionamientos, todas las confrontaciones con las que vienen muchos jóvenes, para que no dejemos de ser, pues eso, una propuesta para la vida de ellos, pero que no excluya, que escucharlos a ellos no implique decir como si tú no estás de acuerdo con lo que nosotros decimos, entonces no perteneces acá, porque pues en el grupo de jóvenes con el que yo trabajo, la mayoría de ellos se entienden a sí mismos, se definen a sí mismos como ateos, como agnósticos, pero en el fondo yo los miro y en el proceso que ellos llevan, ellos viven plenamente la espiritualidad, incluso aunque les den otras palabras. Entonces, si nosotros nos entendemos a nosotros mismos también como el espacio para recibir todo el proceso que ellos traen, independientemente de si es lo que ofrecemos o si lo nombran de una manera diferente, podemos acoger mucho mejor todo eso de la historia que ellos traen, de las heridas, de cómo enseñarles a manejarlas, de cómo contener eso. Y por último, yo diría que es muy importante nosotros, a pesar de que pues estemos en el ambiente de parroquias, pues no dejar de hacer lo que es esencia en los escolapios y es enseñar, pero enseñar no algo que se quede nada más en la mente, nada más en la razón, como me pasó a mí con los catequistas al principio que llegué, que yo no me acuerdo de nada de lo que me dijeron, pero me acuerdo de lo que viví, me acuerdo de la experiencia. Entonces, ser el espacio en el que nosotros podamos enseñarles a los niños y a los jóvenes que llegan cómo vivir profundamente el sentido de la Eucaristía, cómo vivir profundamente el sentido de la comunidad, el sentido cristiano, y no algo que se quede solamente en cosas de la mente o solamente algo que se quede en ritos, en repeticiones, en palabras vacías, sino enseñarles a vivir profundamente todo lo que hay escondido en cada detallito, porque en la medida que lo vivan profundamente, pues les va a dejar una huella significativa en la vida. Muy bien, Santiago, pues muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos comentas de la experiencia, ¿no? Que a veces nos encerramos en proyectos, en programaciones, pero es verdad que a veces lo que queda es la experiencia que hemos tenido y no tanto lo que hemos dicho, ¿no? O lo que hemos programado, ¿no? A veces también algunos escolapios hablaban de ese currículum que no está definido en el colegio, ¿no? Ese currículum que se realiza en el patio de recreo, en las canchas, junto a los niños y a los jóvenes, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Muy bien, teníamos también a Yardel, pero por problemas de audio vamos a convocarlo en otra ocasión para que él nos comente y nos comparta su testimonio. Abrimos ahora un espacio, estamos ya sobre la hora, pero vamos a abrir ahora un espacio si alguno de los presentes, estamos conectados en este momento 71 personas. Y la verdad que suscita interés, como decíamos al principio, Calasanz, la vocación Escolapia, los testimonios, el compartir,
suscita mucho interés y la verdad que esto es algo que se vende solo, que no hay que hacer mucha publicidad para que compartamos sobre lo que verdaderamente nos importa, que es lo que llevamos dentro y lo que forma parte de nuestra propia identidad. Dejamos ahora unos minutos, pocos, si alguien quiere abrir su micrófono, hacer alguna pregunta a las personas que han intervenido, hacer una pequeña aportación. Estamos ahora de diferentes países, de diferentes presencias, incluso es muy hermoso porque tenemos ahora aquí un plano de personas totalmente vocacionadas según Calasanz. Estamos aquí religiosos escolapios, estamos aquí laicos escolapios, miembros de la fraternidad, de grupos de misión compartida, personas que recién están conociendo pues a Calasanz. Tenemos algunas hermanas escolapias también presentes que se están haciendo presentes en estos espacios de formación, donde también la Escuela Pía Femenina pues tiene su espacio, por supuesto, de compartir, y agradecemos mucho. ¿Quién quiere comentar alguna cosa? Siempre la primera persona que rompe el hielo. Es un poco difícil, pero podemos seguir adelante. Adelante. Ok. Galaxy S21 5G. Adelante. ¿Qué quieres compartir con nosotros? Buenas noches. Bueno, fue un accidente, pero sí, fíjense, sí pertenezco a una parroquia, Calasanz, aquí en Puerto Rico, el Santísimo Salvador, que ahora tenemos el párroco Nicolás Surum. Sí, la experiencia es muy linda, es diferente. Yo he estado en varias parroquias. Yo soy dominicana, pero estoy radicada en Puerto Rico hace más de 30 años. Y sí, uno nota la diferencia entre un carisma de una confesión religiosa a otra. Porque antes yo estaba, por ejemplo, en los capuchinos. Cuando llego aquí, que veo que hay más acercamiento a las personas, que uno se integra más en todas las actividades que se hacen. Yo fui una que de buenas a primeras, pues, estoy envuelta y llegué, pues, a ser representante, diríamos, de la educación no formal. Muy lindo, por cierto, porque uno, pues, a los niños les puede educar en las dos formas, ¿verdad? Tanto de manera cultural como también religiosa, y como que esa doble forma de llegar a los niños es como bien agradable. El ambiente es muy bueno porque es como más de fraternidad, es como que las personas se identifican más en la iglesia Pía de San José de Calasanz, y pues prácticamente todavía estoy en eso de conocer más, pero sí me encanta. Y mientras estuve dirigiendo la educación no formal, tuve bonita experiencia. En una ocasión tuvimos como 16 niños que le asesorábamos las asignaciones y obviamente lo integrábamos a actividades, y también pues les hablábamos de la religión. Y por razón del país, porque aquí en Puerto Rico ahora hay educación extendida en las escuelas públicas, pues se nos ha hecho un poquito más difícil poder integrar a los niños, pero de todos modos tenemos una compañera ahí con una visión muy bonita y tiene un proyecto muy lindo para desarrollar en el próximo año, si Dios quiere. Y estamos en eso, en vía de proceso y de seguir conociendo, pero hasta ahora la experiencia ha sido fenomenal. Me gusta el estilo. Por ejemplo, también nosotros hemos salido
a visitar los hogares, sobre todo en las comunidades pobres. La parroquia se le lleva almuerzo a los más desposeídos, a las personas incapacitadas. Se hace tantas cosas y como que uno se mantiene más activo, más humilde, uno se integra bastante bien. Estoy en ese proceso y me gusta, y con Dios por delante pues seguimos aprendiendo. Buenas noches, gracias. Mi nombre es Lourdes Castillo. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Qué hermoso testimonio también desde Puerto Rico. Muchas gracias, Lourdes. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna breve aportación? A ver, ¿alguien suena por ahí? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, pues Ya están agradecerles como... cansados. Están cansados, sí. ¿Y tú cómo estás? Bien. Sí. Bueno, agradecer un poquito esto, ¿no? Sí, hay como muchas cosas que han ido saliendo. Yo he ido anotando algunas cosas que me parecía como interesante de lo que han ido comentando, ¿no? Bueno, decían que, no sé si lo he tomado bien, espero que sí, pero respondiendo a la pregunta de cómo una parroquia puede crecer en identidad escolapia, que en definitiva es un poco también lo que queremos, ¿no? Queremos crecer en identidad escolapia, ¿no? Y queremos que nuestras parroquias sean plataformas en donde nuestro carisma y nuestra misión pues pueda desarrollarse, ¿no? Sobre todo desde una solicitud, ¿no? Un envío de la Iglesia pues a quien servimos en cada lugar en donde nos encontramos, en las diferentes diócesis, los diferentes países, ¿no? Pero cómo hacer, ¿no? que nuestro carisma pues, se desarrolle dentro de una parroquia. Algunas cosas que han ido saliendo que creo que son interesantes, ¿no? Decían pues crecer en la atención de niños, jóvenes y los pobres, ¿no? Que no se nos olviden nunca los pobres, que son los preferentes, ¿no? Los preferentes para Calasanz y para cualquier escolapio o escolapia, ¿no? También decían que todo lo que hagamos tenga un sello escolapio, ¿no? Y es verdad que tengamos como esa mirada de que las cosas que hagamos pues deben de tener como una orientación desde Calasanz, ¿no? Y para ello, para tener esos criterios de discernimiento de qué sería lo que podríamos hacer o cómo o qué enfoque, pues conocer a Calasanz, ¿no? Ser otros Calasanz también. El Padre General creo que en alguno de los últimos cartas hablaba de que cada uno de nosotros, cada una de nosotros, sea también otro Calasanz allá en donde trabaja, en donde está, ¿no? También el tema del trabajo conjunto, eso es fundamental y yo creo que es algo como que es un sello, es una particularidad no exclusiva de las escuelas pías, pero sí es un sello, ¿no? La misión compartida, el trabajo compartido, el carisma compartido, ¿no? Entre religiosos y laicos, ¿no? Y hablaban también pues, de conocer más a Calasanz, del tema del acompañamiento, el movimiento Calasanz, ¿no? Como eje de la pastoral y del trabajo educativo que también vamos haciendo, especialmente en las obras donde estamos, ¿no? El movimiento Calasanz tiene muchas oportunidades que estamos pues, intentando descubrir en algunos lugares e intentando también profundizar en otros, ¿no? El tema del voluntariado, ¿no? De cómo hay personas que llegan a las parroquias y que de forma voluntaria se entregan y que van hallando también ahí en ese estilo escolapio su forma de ver, ¿no? Se van enamorando también, ¿no? Y el tema de la experiencia, ¿no? Que al final es lo que queda, ¿no? El testimonio de acogida, de fraternidad, de
bueno, pues de saber estar con la gente, ¿no? Y de poder pues testimoniar no solamente a Jesús, sino también ese estilo escolapio que Calasanz pues, nos propone y que bueno, pues el Espíritu Santo le propuso a nuestro santo fundador, ¿no? Y hacer también más conscientes esos espacios, ¿no? Hacerlo como más explícito, ¿no? Que tenerlo como más claro, que al final pues el testimonio que cada uno, cada una damos a los demás, pues es importante y que queda, parece que no, pero queda, ¿no? Desde el que está pues en la entrada de la parroquia, equipo de liturgia, pastoral familiar, todo eso pues es importante. Espérate, déjate darle a tu hermana. Muy bien. Estupendo, pues damos paso a Javier Alonso, que nos puede terminar de iluminar con alguna cosa. No, ya no. Yo creo que lo has hecho muy bien, Fernando. Has hecho un muy buena resumen final, ¿no? Simplemente pues agradecer la presencia de todos, de los testimonios que hemos escogido, que han sido tan maravillosos. Y también seguro que muchos de los que han escuchado nos hubieran dado también un testimonio muy bonito de cómo han descubierto a Jesucristo, la fe y el carisma de San José de Calasanz en una parroquia, ¿no? Es una plataforma de misión donde se puede vivir plenamente el carisma escolapio, ¿no? Y en los lugares donde tengamos la oportunidad, como aquí en Carora, ¿no?, de tener escuela y parroquia, pues es una bendición grandísima porque se une pues la escuela con la comunidad cristiana. Ojalá este modelo muy americano y también muy africano, ¿no?, pues nos va a dar pues una gran fecundidad vocacional. Bueno, para decirles un aviso, el próximo webinar será el 6 de diciembre. Le hemos pedido al padre Paco Anaya, que muchos lo conocen, para que nos haga una reflexión, un retiro, una meditación, como le quieran llamar, para ayudarnos a vivir el Adviento, ¿vale? Ya les mandaremos el enlace, la publicidad y espero pues que puedan participar los que hoy han participado aquí y también pues llamar a más gente para unirse y que vamos construyendo red. Ya nos vamos conociendo un poquito más entre nosotros y eso yo creo que es como una gran bendición. Yo hoy quisiera saludar especialmente a algunos que han entrado de California, que me ha alegrado mucho pues verlos porque como es un webinar abierto pues puede entrar todo el mundo que quiera, ¿no? Me ha alegrado mucho ver a nuestros hermanos de las Californias, de Tijuana y bueno que están ahí también. Muchos saludos, Luis Felipe. Muy bien, pues nada, estupendo, buenas noches a todos. Gracias, Enibaldo, por la... Bueno, debe estar agotadísimo la traducción simultánea. Muy bien, pues nada, nos hacemos la foto. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Y Abran sus micrófonos. Abran sus Hasta luego, micrófonos buenas hasta noches, el chao, momento. chao. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Saludos a mi pueblo Buenas Carora. noches. Saludos prima, saludos padre, Javier. ¿Se recuerda Saludos. cuando vino a Chile? Saludos Chao a todos. de la Romana. Wow, la Romana, wow. De la Romana, saludos. Bye a todos. Gracias. Chao, feliz noche. Gracias a los que dieron su testimonio. Buenísimos todos. ¿Qué puedo hacer para el crédito? Feliz descanso. ¿Qué puedo hacer para buenas noches, hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches. Bajo esas condiciones, Buenas noches. habría que habilitar. Buenas noches. Buenas noches. La comida ellos la pueden hacer, pero también la podemos contratar con Isabel. Ellos han hecho actividades recientes, inclusive. Saludos, padre Javier.